Pablo en esta primera ronda. Pablo. Todo un circo. El llamado a sala del ministro, del canciller, para que le exprese cuál fue el detonante por qué se abstuvo, la verdad no tiene mucho sentido. ¿Qué le va a decir? Ya lo han hablado mis compañeros en el bloque anterior. O sea, acá tenemos que separar los temas. Podemos hablar del conflicto entre Palestina, Hezbollah, Siria, Líbano, Israel, o podemos hablar de esta situación del llamado a sala. O se desconoce cómo funciona la ONU por parte del Frente Amplio, o se tiene mala memoria. Yo creo que son las dos cosas. Son las dos cosas. Las Naciones Unidas tiene 193 miembros. 193 miembros, los cuales funcionan con la Asamblea General y, como decía Juan Ramón, tiene un órgano superior que es el Consejo de Seguridad, integrado por 15. Pero de estos 15 miembros hay 5 que son fijos, permanentes. Con poder de veto. Con poder de veto, que son los que mandan. China, Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Cualquier cosa que resuelva la ONU y no estén de acuerdo estos países la vetan. Se terminó la discusión. Así de sencillo. Porque es el Consejo de Seguridad el que tiene potestad para investigar las controversias, para hacer un reglamento sobre el tipo de armamentos, para ver los métodos y de los ajustes de las controversias y demás. Son los que mandan, esa es la realidad de las cosas. Pero cuando hay una resolución que no le conviene a uno de los países, la vetan y se terminó la discusión. Es así de sencillo, la ONU está pintada. Los que mandan son estos países. Lo que olvida el Frente Amplio cuando critica esto, que lo hablamos un poco en el corte y algo se mencionó acá, cuando Rusia invade Ucrania y toma 4 territorios ucranianos, en base a que había existido un referendo en el cual habían pasado, según los resultados de ese referéndum, a ser parte de Rusia, pero lo reclaman no políticamente, sino que meten los tanques para adelante y se quedan con esos territorios. También la Asamblea General de la ONU, por 43 votos a favor, 5 en contra y 30 y pico de abstenciones, entre las que estaba Cuba, en las abstenciones, Cuba, Bolivia, Nicaragua y no recuerdo qué otro país de Sudamérica. Bueno, pero vení más cerca, Uruguay. No, Uruguay votó a favor. En realidad contra el ataque ruso. Contra, lógicamente, contra esa invasión de apropiación de esos territorios. Se sumó a ese... Yo no lo escuché, ni tampoco... No, sacó un comunicado paralelo. Sacó un comunicado paralelo a medias tintas, que en realidad, por supuesto, no representaba a Uruguay, ¿no? Pero yo no escuché criticar a Cuba por esa abstención. No la escuché criticar a Cuba por esa abstención, que tanto la defienden. Entonces esto termina siendo un circo político, porque en definitiva se politiza hasta esta situación que es trágica. Es trágica para Israel, es trágica para los palestinos, es trágica para todos. ¿Cómo explican tanta marcha pro-Palestina en el mundo en este momento? Que voy a hacer un agregado. Cuando la Asamblea General de la ONU condena la invasión en Rusia y exige el retiro, ¿saben quién la vetó? Rusia. Rusia la vetó. Y yo no escuché a nadie levantar la mano del Frente Amplio diciendo ¡qué barbaridad! ¿Cómo Rusia va a vetar justamente esta exigencia de las Naciones Unidas que han invadido un país, etcétera, etcétera? Nunca los escuché. O sea, que la coherencia a la que el Frente Amplio está llamando en este momento al gobierno uruguayo, ¿no?, en ser coherente con nuestras mejores tradiciones, no estaría siendo coherente. Con Rusia no, con Rusia perdió todo respeto y dignidad el Frente Amplio. O sea, habló de partes en juego en plano de igualdad en un momento que había un país invadiendo al otro, una potencia mayor invadiendo a la otra. Los trató, pidió el cese de hostilidades recíprocas. Por favor, en medio de una invasión. Fue un representante de la Comisión de Asuntos Internacionales, después por suerte, dentro del Frente Amplio lo desautorizaron, pero hizo un papelón a nivel internacional también. O sea, el Frente Amplio debería llamarse a silencio. Creo que actuó ahora en estas horas, se dio cuenta de que estaba quedando muy a favor de la causa palestina, pero de última a favor de Hamás. Entonces mandó a Vergara a hacer unas gestiones ahí ante el comité israelita. Sí. Entonces, claro, manda las caritas lindas, pero las caritas, todos sabemos que las caritas lindas bueno, no... es que no la moción de la ONU tampoco es estar a favor de Hamás. Pero no, Tampoco pero por es así. supuesto. Pero fíjate vos, el Frente Amplio, en materia de derechos humanos, por ejemplo, se afilia a la teoría de un solo demonio, no acepta la teoría de los dos demonios. Pero para esto sí.
Para esto sí. La teoría, yo lo llamé la teoría de los dos shaitán. Shaitán es demonio en árabe, o sea, en el Corán el demonio es una figura horrible, ¿no? Bueno, como en todos lados. Pero la teoría de los dos demonios sí le sirve en materia de derecho internacional para condenar a Israel, que es un Estado democrático. Bien, Pepe. Sí, no, quería agregar que esta situación además ha creado una situación, valga la redundancia, interna complicada en materia de relaciones internacionales dentro del propio Frente Amplio. Me consta porque en estos días hubo allí discrepancias, movimientos que quizás no se hicieron tan públicos. Las hubo en el momento del apoyo a Rusia. Claro, también. Exactamente. Y quería referirme a algo que dijo Valeria, que como al pasar mencionó el tema de las cámaras GoPro que tenían los terroristas de Hamás en su uniforme colocado. Y cabe preguntarse por qué. ¿Por qué voy a emplear la palabra soldado cuando quizás no sea lo más correcto, pero por qué un soldado, para que se entienda, tendría que tener una cámara colocada para mostrar qué? ¿Cuál es la referencia en este caso? Creo que forma parte de justamente crear un ámbito y una situación donde todo esto repercute a nivel Generar mundial. Miedo, eso es lo que buscan los movimientos terroristas. Es lo que obviamente. genera el terrorismo, genera miedo, y hoy, en un momento donde todo circula a través de redes sociales, donde rápidamente se da a conocer, es llamativo que quienes tuvieron ese ingreso el 7 de octubre pasado, todos tuvieran una cámara. Aquellos que cayeron en el combate, y esas cámaras fueron rescatadas, los que fueron detenidos, fueron hechos prisioneros y esas cámaras se conocieron, y era lo que mencionaba Valeria. Pero es llamativo, cabría preguntarse por qué necesidad hay de tener una cámara para registrar qué. Para registrar algo que... O mostrársela a quién. Bueno, o con intención de, yo qué sé, de atraer de repente a algún adepto a la causa. Las intenciones pueden ser múltiples. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que hoy es, digamos, la tecnología para el uso bélico, es claramente un tema de propaganda. Sí, claro. Claramente. Bueno, las imágenes que salieron públicamente, que fueron terribles, como la ciudadana alemana, creo que va en esa línea, ¿no? De mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer, cómo lo hacen. Y por eso reitero mi pregunta. Con todo eso presente, ¿no? ¿Cómo se explica tanta marcha palestina en distintos países del mundo, aún en Estados Unidos, ¿no? ¿Se puede explicar simplemente por un creciente sentimiento antisemita? ¿No es muy simplista eso? El mundo está en guerra, digámoslo claro. Sí. Hay tres focos grandes. Y cuando el mundo está en guerra se polariza. Y sobre todo en este caso, donde hay tanto musulmán diseminado en el mundo, que eso hace que, obviamente, ¿no? El mundo occidental, de alguna manera, fue un poco responsable de lo que le está pasando, por políticas migratorias, en algunos casos demasiado benévolas. A ver, yo soy un tipo internacionalista, me encantaría que viniera gente de todo el mundo acá al Uruguay, pero en definitiva todo el mundo tiene ese problema. El tema migratorio, si no tiene algún control o algún límite, en algún momento se genera este problema. ¿tá? Un mundo occidental y cristiano que está sufriendo algunos problemas, Estados Unidos que está débil, Estados Unidos está bastante débil en el mundo, desde el punto de vista político, y está fraccionado por todas las cosas que pasaron también con Trump. Entonces, se quiebra el mundo, se parte el mundo en dos, y obviamente en todos lados aparecen las dos visiones de alguna manera. ¿Quién iba a decir que Uruguay, que fue el Estado y el país responsable de que la existencia del Estado de Israel, tuviera una marcha como la que tuvo el otro día, el 18 de julio? Nosotros hemos tenido muchas veces marchas pro-palestinas. Yo creo que hay que diferenciar, porque el problema es que en muchas marchas pro-palestinas hay gente que es pro-Hamás. Y creo que esa es la parte preocupante, porque nadie puede estar en contra de una marcha que llame a la paz o que no mueran más personas o más palestinos víctimas de un grupo terrorista, porque convengamos que la reacción de Israel tiene que ver con un atentado terrorista que poco le importa al pueblo palestino. No queremos pero la causa palestina, pero no empezó ahora en octubre. No, por eso digo, no son las primeras marchas. Hay como momentos en la historia que cuando el conflicto se visibiliza un poco más, empiezan a generarse estas marchas. El problema es que hoy por hoy, en varios países, se vieron imágenes que dentro de esas marchas, en muchos casos pacíficas y que realmente preocupa al pueblo palestino, había mucha gente pro-Hamás.
creo que ahí es donde está la polarización y la preocupación que podría surgir a partir de que empiecen a aparecer tantos... Y hay otro tema que hay que ser realista, ¿no? La falta de información que uno tiene o la falta de imágenes que uno tiene de lo que está sucediendo realmente en la Franja de Gaza también, ¿no? Porque nos enteramos con cosas puntuales, aisladas. Entonces, digo, hay que hacer honor a la verdad, que es una situación desgraciada, pero nosotros tenemos mucha más información del lado israelí que del lado palestino. Y esa es la realidad en que estamos. Que no quiere decir que se esté con una posición o con la otra, pero creo que también sería necesario divulgar alguna imagen más de lo que está sucediendo realmente a diario en la Franja de Gaza, para por lo menos tomar una posición y no politizarlo. Lo peor que se puede hacer es politizar esta situación. Muchas de esas manifestaciones yo creo que sí son producto de un sentimiento antisemita, claramente. Israel es el único Estado judío rodeado de países árabes. Claramente ese sentimiento existe. A mí me preocupa lo que dice justamente Valeria, porque yo vi comentarios, escuché testimonios de gente que participaba en marchas a favor de Palestina y uno puede llegar a entenderlo perfectamente. Lo que sucede es que cuando muchos de ellos eran consultados le decían, pero ustedes están de acuerdo con lo que ocurrió el pasado 7 de octubre, con ese ingreso de Hamás. Y ahí te decían que sí. Decían que sí. Y que era parte, además, era parte... Justificado por... Claro. Entonces ya cuando entras en esa justificación me parece que se desmerece todo lo noble que puede llegar a tener una causa por bueno, lo que se dio en llamar en realidad la convivencia de dos estados o dos posibles estados, que es una de las soluciones que siempre estuvo planteada. Hay quienes dicen que esa solución planteada nunca fue aceptada por los países árabes, en realidad, ni siquiera por la propia Palestina, pero es un conflicto tan complejo. Y en los hechos fue atacado sistemáticamente el Estado de Israel. Sí, sí, claramente. Pero también vale decir que después, ¿no? Después de la guerra de los 6 días, vienen los acuerdos de Oslo, hubo cesión de territorios. Pero bueno, evidentemente, por eso yo me pregunto si hoy, o el mundo se pregunta si hoy, es una cuestión que tiene que ver con una suerte de recurso ante el espíritu expansionista de Israel, como se le tildó siempre, o si tiene que ver con religión y punto. Tiene que ver con lo que dice Hamás, que es que quiere exterminar a todos los judíos de la faz de la tierra, primero. Después venimos los cristianos y ainda más. Estamos hablando de 40 y pico de estados musulmanes contra un estado, y estamos hablando de, bueno, capaz que parafraseo o hablo de las cosas que dijo un connotado judío aquí en Uruguay, como lo es el licenciado Pettinati, pero él dice, son 15 millones de judíos en el mundo y 8 o 9 millones en Israel. O sea, esos 8 o 9 millones en Israel y ponerle que los 15 millones de judíos en el mundo están enfrentando un ataque de proporciones contra ellos. Y si me permitís y me das 30 segundos, frente a algún ataque que alguna vez el gran Ayatollah Khomeini le dijo, instó a todo el mundo musulmán a boicotear todo lo que viniera del mundo o del pueblo judío, hubo un farmacéutico judío que le respondió, bueno, entonces cualquier musulmán que tenga sífilis que no sea curado por el Salbarzán, porque eso fue descubierto por un judío, el doctor Ehrlich, pero que tampoco intente averiguar si tiene sífilis, porque ahí tiene que hacerse la prueba de Wasserman, que es otra de los inventos y descubrimientos de un judío. Un musulmán que tenga una enfermedad cardíaca no debe usar digitalis porque fue descubierto por el judío Ludwig Traude, y si sufre un dolor de muelas no debe usar novocaína porque fue descubierto por los judíos Widal y Weil, y si tiene un problema psicológico que no utilice el psicoanálisis porque eso fue el campo donde trabajó Sigmund Freud. O sea, estamos frente a un choque de civilizaciones y hay una buena parte de una civilización que quiere exterminar a la otra. Dejemos que ésta se defiende. Ese es mi pedido. ¿Algo más? No, creo que lo que planteaba Pablo también, que tiene un punto con respecto a tener, digamos, la versión periodística, en este caso, de la otra cara, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque, bueno, no se autoriza tampoco el ingreso de periodistas a la Franja de Gaza, salvo los nativos, aquellos que viven allí en el lugar. Porque tenés grandes posibilidades que del otro lado, en la Franja de Gaza,
y no solo por producto de un ataque israelí, pueda llegar a perder la vida, cosa que difícilmente te ocurra del lado israelí. ¿Eso significa que necesariamente tengamos que ver un solo lado? No, claramente no. Pero también tenemos que atender a lo que significa hoy por hoy el hecho de cubrir este tipo de situaciones, que es muy difícil. Y ojo con las fake news, como en el claro, hospital. Pero no hablo del periodismo, no, ni pero que hay es que tenés intencionalidad de... Simplemente que para vos poder sacar una conclusión o tener de pronto algún panorama un poco más claro, siempre, en todo orden de la vida, en cualquier otro tema, se necesitan las dos campanas o las dos pruebas, ¿verdad? En este caso estamos... Sí. Ante una sola campana y parte de la otra, que no quiere decir que tenga razón o no, ese es otro asunto. Me gustaría tener alguna imagen más de cuál es la situación en Gaza, salvo de lo que todos sabemos, el bloqueo, hay números la falta... que son de UNICEF, por ejemplo. Claro. UNICEF está planteando que hay casi 4.000... O sea, más allá de las imágenes que pueden ¿Cómo venir... que me lo cuenta? No, pero a ver, UNICEF tampoco... me parece que es confiable, digamos, en cuanto a que plantea su preocupación de la cantidad de niños que están muriendo y que están heridos. ¿Cómo? Si no pueden entrar. Bueno, Pablo, más allá de eso, no es que no pueden entrar. Ya hay varios que están instalados allí desde antes. Yo no estoy a favor de ninguna de las dos causas. Lo que sí digo pero no es estar a favor o en contra. Que para sacar una conclusión tenemos que tener las dos campanas. No una campana y la otra campana que sea parte de información que estas organizaciones internacionales pueden llegar a conseguir, que por lo general son parciales. Lo que pasa es que la segunda campana no puede ser nunca jamás. Bueno, nunca puede ser jamás la segunda campana. Yo no estoy hablando ni de jamás ni de Hezbollah ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que de alguna forma u otra habría que tener las dos campanas. Sí. Nada más. Está bien, pero ¿quién puede proporcionarte más fake news, por ejemplo? Bueno, está bien. ¿Qué pasó con el tema del hospital? Lo hablábamos en la pausa. ¿Qué pasó con el tema del hospital? Además comimos todo, porque repartimos todo por algún lado. Mirá, Israel reventó un hospital del lado de Gaza. Y no fue verdad. O sea, entonces digo, ojo con eso también. Cuando hay guerra, yo creo que lo dijiste vos, Pepe, una vez. La primera víctima es la verdad. La primera víctima es la verdad. O sea, digo, está claro. O sea, la primera cosa que te pasa cuando hay guerra es que cada departamento de publicidad, de propaganda de cada parte involucrada se encarga de hacerte pasar gato por liebre. También... Ahora, yo le creo a Israel, que es del lado democrático del mundo. Le puedo creer mucho más que a una organización terrorista. Bien. Me gustaría preguntar otra cosa también, porque se insiste mucho, Israel lo ha destacado siempre, y nadie contradice el hecho, ¿no?, de que tiene una estrategia militar bastante particular, diferente, que anuncia, ¿no? Con lo cual uno podría pensar, bueno, a diferencia de lo que hizo Hamás, no deberían estar muriendo tantos civiles y tantos niños en Gaza. ¿Y por qué pasa entonces? Bueno, acordate que Hamás no tiene ningún empacho en utilizar a los civiles como rehenes o escudos humanos, ¿no? O sea, para empezar eso. Y ahí la frase de Golda Meir. Y ahí viene la frase de Golda Meir. Bien, pero ¿alguien tiene otra explicación? ¿Hamás no los deja irse? Que el tema también es a dónde van. El tema es a dónde y por dónde van. 400.000. ¿Está bien? Creo que la franja tiene 40 tampoco abrió de mucho las puertas, 40 ¿no? Para por 12 en la parte más ancha. 40 por 12 en la parte más ancha. Debe ser la zona del mundo que está más poblada. A ver, yo a lo que me refería es, por ejemplo, UNICEF plantea que tiene, colega Rawan dice la situación en Gaza, que la está viendo, dice, piden un alto al fuego humanitario inmediato y acceso humanitario irrestricto y la liberación inmediata y segura de niños secuestrados. Entonces, ¿niños secuestrados por Israel? Bueno, es lo que plantea UNICEF, ¿no? Entras a la página de UNICEF. ¿Niños secuestrados por Israel? Niños secuestrados por Israel. Entonces, yo lo que planteo es muy difícil lo de las dos campanas, muy difícil. Pero se supone que organismos de estas características estarían planteando que hay una situación severa. Entonces, por lo tanto, yo creo que a la declaración, que es el centro de esto, ¿no? Si la declaración contenía lo que tiene que ver con el punto de partida de la situación, estaríamos todos alineados en que hay una necesidad, además del alto al fuego. Nadie puede negar que se necesita que esto pare, que ingrese la ayuda humanitaria. Valeria, eso está todo precioso, pero pasa en Disneylandia. La realidad de la vida es que las resoluciones de la ONU se acatan o no, y si no las acato, la única resolución que se acata son los portaaviones que se paran en los costados del Mediterráneo. Nada más. Todo lo demás es verso, es cuento.
Son Igual saludos también a la es bandera. importante cuántos países lo piden. No hay una exigencia del alto al fuego. Una cosa es que haya una mayoría que está planteándolo y me parece que fue realmente una desinteligencia no buscar que tuviera el mayor consenso. Pero por más consenso que tenga, lo hablamos hoy, hay 5 países que son los que mandan. Lo demás, están todos pintados. Yo creo que hay un momento, y la política de Netanyahu así lo expresa. Yo creo que un primer ministro, además, que después que esto termine, que en algún momento terminará, esperemos todos, ¿no? Sí. Ahí entraremos a hablar de eso. Para mí me parece un personaje lamentable. Sí, Sí, claro sí, que sí. absolutamente. Y hay que decirlo claramente. Yo puedo estar del lado de Israel, pero estoy del lado del pueblo de Israel, de los valores y de los aportes a la cultura y a la ciencia que ha hecho el pueblo judío y al lado de Israel y su gente. Pero me parece que un personaje siniestro es Netanyahu. Claro. Y de alguna manera creo que jamás utilizó y aprovechó claro. la existencia de este personaje. Pero además que ha dejado claro que no se va a detener y que no va a haber un alto el fuego. Eso ha quedado absolutamente claro. En cuanto a el capitán Ricardo Entonces, Barbosa, ¿qué hay que esperar? geopolítico, decía... capitán? hace poco, Ricardo Barbosa, un geopolítico uruguayo, un hombre aparte de la Academia Militar, decía Estados Unidos mandó 90.000 toneladas de diplomacia, que es lo que pesa cada portaaviones. Claro. Y de alguna manera sí Y eso tiene que ver con eso. son las Hoy resoluciones estamos que se respetan. en un mundo que está en esa zona además, al borde ya de una escalada. Ahora tenemos a Yemen también participando del conflicto. O sea que en realidad todo pinta al revés de lo que plantea Naciones Unidas. Sí. Se va a seguir escalando, las fricciones van a continuar y lamentablemente esto va a seguir. Veremos qué ocurre con Irán. Lamentablemente a veces las Naciones Unidas realmente tiene prevalencia después de algún cuetazo grande en algún lado o de alguna acción bélica grande. Ya pasó en el mundo. Después de Hiroshima y Nagasaki vino la creación de Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel, ahí donde tuvo preponderancia la Organización de las Naciones del Mundo. Pero lamentablemente a veces antes aparece algo en el plano bélico. Vamos a cambiar de tema ahora y, bueno, simplemente...